¿Alguna vez has sentido que tus propios pensamientos se han convertido en tu peor enemigo? Pensamientos que no descansan, que te susurran que no eres suficiente, que todo está perdido, que nada va a cambiar. Voces internas que no vienen de Dios, pero que se disfrazan de lógica, de realismo, de prudencia, cuando en realidad son cadenas invisibles que te roban la paz, el gozo y la fe. Y si te dijera que no estás loco, que no estás sola, que esa batalla que libras en tu mente tiene un origen espiritual y que Dios ya ha dispuesto una estrategia divina para que salgas vencedor, incluso antes de que el primer pensamiento negativo aparezca? ¿Y si te dijera que existe un secreto que pocos han descubierto, un mapa escondido entre las páginas de la Biblia? Una guía celestial capaz de romper años de culpa, miedo y ansiedad con una sola revelación de la verdad. ¿Y si te dijera que hoy el Espíritu Santo quiere hablar contigo directamente, abrir tus ojos y mostrarte el poder que ya habita en ti para callar cada mentira que te ha estado consumiendo por dentro? Querido oyente, este no es un video más. Esta es una cita divina. No por casualidad llegaste aquí. Este es un mensaje del cielo, preparado especialmente para ti, porque tu alma ha estado clamando por auxilio, y Dios ha escuchado ese clamor, silencioso que nadie más ve. Hoy vas a descubrir cómo el enemigo ha intentado manipular tu forma de pensar para robarte la identidad que Dios te dio. Vas a entender cómo opera la voz del acusador y cómo puedes empezar a identificarla y confrontarla con la voz del buen pastor. Hoy vas a ver con ojos espirituales cómo se origina el pensamiento negativo, cómo se aloja, cómo se alimenta y, lo más importante, cómo desarraigarlo con poder, con autoridad y con la guía del Espíritu Santo. Prepárate para un viaje profundo, sanador y transformador. En este video descubrirás herramientas espirituales que Dios ya te entregó, pero que quizás aún no sabías cómo usar. Aprenderás a fortalecer tu mente con la palabra, a crear escudos mentales con la alabanza y a construir fortalezas santas en lugar de fortalezas de pensamiento tóxico. Vas a entender por qué a veces no logras dormir en paz, por qué sientes que todo lo que haces termina mal y por qué esa voz interior te sabotea, y vas a recibir luz del cielo para cambiar esa narrativa. Hoy vas a descubrir cómo Dios mismo te guía paso a paso, pensamiento por pensamiento, para llevarte de la oscuridad mental a la plenitud espiritual. Este es un tema que no solo afecta tu alma, sino tu vida completa, tus relaciones, tu salud, tus decisiones, tu fe, porque lo que crees, lo que piensas, termina formando tu realidad. Y si tu mente ha sido alimentada con mentiras, el resultado será una vida limitada. Pero si tu mente es renovada por la verdad de Dios, entonces todo cambia. ¿Sabías que muchos grandes siervos de Dios también lucharon con pensamientos oscuros? Elías deseó morir. David lloró de angustia en sus noches más solas. Pablo pidió ser liberado de un aguijón que lo atormentaba. No estás solo, no estás loca, no estás fallando como cristiano por sentirte así. Eres humano. Pero Dios no te ha dejado solo con tu humanidad, te ha dado su Espíritu, y hoy vas a descubrir cómo el Espíritu de Dios combate en tu mente. Hazme un favor, si este tema resuena contigo, si en algún momento de tu vida te has sentido dominado por pensamientos negativos, escribe en los comentarios esta frase de fe: Cristo renueva mi mente. Esa declaración no solo te conecta con este mensaje, sino que es un acto de fe, una forma de decir: estoy listo, Señor, para dejarme guiar por ti hacia la libertad. Y si puedes, dale me gusta a este video, porque de esa manera estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas que, como tú, están clamando por respuestas, por esperanza, por libertad. Cada me gusta
Es un empujón espiritual para que el algoritmo de YouTube muestre este contenido a quienes más lo necesitan. Estás evangelizando al hacer clic, y eso es motivo de orgullo. Eres parte de esta misión divina. Suscribirte a este canal no es solo un acto técnico, es un acto de compromiso. Muchas personas no tienen iglesia, no tienen pastores cerca, no tienen comunidad, y este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Tu suscripción ayuda a sostener este espacio de palabra, de fe y de restauración. Antes de comenzar el estudio bíblico, déjame invitarte a hacer algo más profundo. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" como un acto simbólico. Que ese sea tu amén virtual, tu señal de que estás aquí, de que te quedas, de que te abres a lo que el Espíritu de Dios va a revelarte. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición que has estado esperando por años. Este video será como abrir una puerta invisible dentro de ti. Paso a paso vas a entender lo que ha estado operando en tu mente y vas a descubrir cómo vencerlo con el poder del cielo. Así que respira profundo, deja todo lo que estés haciendo, porque lo que viene a continuación puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida espiritual. Y ahora sí, con tu corazón dispuesto y tus ojos atentos, comencemos este viaje de luz. El susurro de Dios en la cueva, la batalla mental de Elías. Elías había visto fuego caer del cielo, había confrontado a los profetas de Baal con un coraje inquebrantable, había sido testigo del poder de Dios de una manera que pocos en la historia han experimentado. Sin embargo, después de una victoria espiritual asombrosa, cayó en una oscuridad mental que lo dejó completamente paralizado. Jezabel, al enterarse de lo ocurrido en el Monte Carmelo, amenazó su vida, y Elías, en vez de resistir, huyó, corrió al desierto, se sentó bajo un arbusto y deseó morir. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». En Reyes 19:4. ¿Cómo es posible que un profeta tan lleno de fe se quebrara tan profundamente en su interior? ¿Cómo alguien que había sido tan usado por Dios se encuentra de pronto deseando desaparecer? Querido oyente, lo que Elías vivió no fue una simple tristeza, fue una batalla mental, una opresión espiritual disfrazada de pensamientos negativos. Lo que había comenzado con una amenaza externa se convirtió en una guerra interna. No era Jezabel quien lo estaba derrotando, era su propia mente. Y aquí es donde comienza nuestra enseñanza. Los pensamientos negativos no siempre vienen de ti. Muchas veces son armas del enemigo para neutralizar tu llamado. Elías fue atacado justo después de una gran victoria. Eso no es casualidad. El enemigo muchas veces lanza sus dardos más venenosos cuando estás más cerca de tu propósito, porque sabe que si logra infectar tu mente, podrá frenar tu avance, apagar tu voz y silenciar tu fe. ¿Cuántas veces, después de un momento de bendición, te has sentido inexplicablemente vacío? ¿Cuántas veces, luego de orar con fervor, te invade una ola de pensamientos oscuros que te dicen: no sirves, todo fue en vano, estás solo, Dios no está contigo? Esa fue la tormenta mental de Elías. Pero aquí viene la esperanza. Dios no se quedó lejos. Mientras Elías dormía bajo el arbusto, deseando morir, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Dios no lo reprendió, no lo juzgó por su debilidad, lo alimentó, lo sostuvo, lo acompañó y después lo llevó a una cueva, un lugar de silencio, de soledad, pero también de revelación. Allí, en esa cueva, Elías tuvo un encuentro que transformaría su mente.
Dios no se manifestó en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento fuerte. Se manifestó en un silbo apacible y delicado, un susurro, una voz suave, pero tan poderosa que penetró su alma. Ahí entendemos algo que debes grabar en tu corazón. La voz de Dios no grita para competir con tus pensamientos negativos. Él susurra para que te acerques más. Los pensamientos del enemigo hacen ruido, gritan acusaciones, te llenan de ansiedad, culpa, desesperación. Pero la voz de Dios es un susurro que consuela, que calma, que guía. Es una voz que te dice: todavía no he terminado contigo. No estás solo. Levántate, come, el camino aún es largo. Hoy Dios también te ha llevado a una cueva, a este espacio sagrado donde Él quiere hablar a tu corazón con suavidad, no para gritarte, sino para envolverte en su ternura. Lo que necesitas no es más esfuerzo humano, sino más intimidad divina. Tú que estás luchando con pensamientos de fracaso, de soledad, de inutilidad, estás justo en el lugar donde Dios puede comenzar a sanar tu mente. No huyas más, no corras de tus pensamientos, tráelos ante el Señor. Él no los desprecia, Él los toma y los transforma. ¿Sabías que muchas veces Dios permite que llegues a tu cueva para encontrarse contigo de una forma nueva? Así como lo hizo con Elías, Dios hoy te dice: ven, escucha mi susurro, yo estoy contigo. La cura a tus pensamientos negativos no está en gritar más fuerte, sino en aprender a escuchar el silbo suave del Espíritu Santo. Esa voz que te recuerda quién eres y de quién eres. Esa voz que te saca de la cueva para volver a caminar en tu llamado, porque Elías no se quedó allí. Dios lo levantó, lo restauró y le dio nuevas instrucciones. Tu historia no termina con tus pensamientos oscuros. Comienza con la voz de Dios guiándote a la luz. ¿Te diste cuenta cómo esta historia tan antigua tiene tanto que ver contigo hoy? Elías, eres tú, y hoy también puedes levantarte. El campo de batalla de la mente, el apóstol Pablo y la guerra invisible. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Corintios 10, 4, 5. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué la Biblia habla de fortalezas mentales? ¿Por qué dice que debemos llevar cautivo cada pensamiento? Eso es porque la mente humana no es solo una fuente de ideas o recuerdos. La mente es un campo de batalla espiritual, y en ese terreno invisible se están librando guerras todos los días, con consecuencias eternas. El apóstol Pablo no usó esas palabras por casualidad. Él entendía, inspirado por el Espíritu Santo, que la mente es el primer lugar donde el enemigo lanza sus ataques. Satanás no comienza destruyendo tu cuerpo o tus finanzas. No, él empieza sembrando ideas distorsionadas, pensamientos contaminados, mentiras que parecen verdad, y poco a poco va construyendo fortalezas dentro de ti. Y esas fortalezas son estructuras mentales que te hacen vivir una realidad que no es la que Dios diseñó para ti. Por ejemplo, cuando piensas no valgo nada, se construye una fortaleza de autorrechazo. Cuando piensas siempre me va mal, se levanta una fortaleza de derrota anticipada. Cuando piensas Dios se olvidó de mí, se edifica una fortaleza de orfandad espiritual. Esas fortalezas no son castillos visibles, pero te encierran como prisiones invisibles. Y lo más triste es que muchos cristianos viven años encerrados en fortalezas mentales que Dios jamás construyó. Oran,
ayunan, sirven, pero siguen atados a pensamientos que los sabotean desde adentro. Por eso Pablo nos da una orden clara: derriben esos argumentos. No los acaricien, no los ignoren, no los justifiquen, derríbenlos. Y para eso necesitas armas espirituales. ¿Sabes cuáles son esas armas? La palabra de Dios. Es la espada que corta las mentiras con la verdad. La oración es el canal directo para recibir luz y claridad cuando la mente se nubla. El nombre de Jesús, una declaración de autoridad que pone en fuga todo pensamiento opresor. La alabanza, porque cuando adoras, la atmósfera cambia y la mente se libera. El ayuno, porque debilita la carne y fortalece el espíritu. La comunidad, porque a veces una palabra de alguien lleno del Espíritu te recuerda quién eres en Cristo. Pablo no era ajeno a la lucha interna. Él mismo dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos 7:19. Eso es guerra mental. Eso es conflicto interior. Pero él no se quedó ahí. Él encontró el secreto. La mente debe ser renovada. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Tú no necesitas solo pensar positivo. Eso no es suficiente. Lo que necesitas es reprogramar tu mente con la verdad eterna de Dios. Porque tus pensamientos se han formado con experiencias, traumas, palabras humanas. Pero ahora deben ser reformateados por el cielo. Dios quiere llevarte a un lugar donde cada pensamiento que llegue a tu mente sea filtrado por la voz del Espíritu Santo, donde puedas decir: esto viene de Dios, esto viene de mi carne, esto viene del enemigo. Y al identificarlo, puedas elegir en qué pensar, porque la mente, cuando está guiada por el Espíritu, se convierte en un canal de revelación, sabiduría, paz y poder. Quiero que hoy repitas esta verdad contigo mismo. Yo no soy lo que pienso, soy lo que Dios dice que soy. Esa declaración es un acto de guerra espiritual. Hoy, el Espíritu Santo te está entregando discernimiento, te está abriendo los ojos para que veas que muchos de tus pensamientos no nacieron contigo. Fueron sembrados como trampas. Pero ahora tú tienes armas celestiales para destruirlos, y cada vez que usas esas armas, estás tomando tu mente y llevándola cautiva a Cristo. Eso significa que Cristo es el nuevo dueño de tus pensamientos, que ya no decides qué creer basándote en tu herida, sino en su palabra. Hoy es el día en que derribas fortalezas. Hoy es el día en que recuperas tu mente. Hoy es el día en que el Espíritu de Dios te guía hacia una mente renovada. El escudo de la fe, apagando los dardos mentales del enemigo. Sobre todo, tomad del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. ¿Qué son esos dardos de fuego que el enemigo lanza constantemente? ¿Pensaste alguna vez que eran solo ataques externos? No, hermano, hermana, el campo de batalla del enemigo es tu mente. Y los dardos que lanza son pensamientos que parecen tuyos, ideas que se camuflan en tu lógica, en tu razonamiento, en tu experiencia, pero en realidad son proyectiles envenenados con culpa, miedo, angustia y mentira. El enemigo no te grita: estás perdido. No, él te susurra: ¿y si todo esto es en vano? No te dice: Dios te odia. Te dice: quizás Dios está ocupado con otros y tú simplemente lo decepcionaste demasiadas veces. Dardos mentales, dardos espirituales, dardos invisibles. Y muchos creyentes, sin saberlo, los reciben. Y luego se preguntan por qué su ánimo se desploma, por qué ya no oran como antes, por qué cada vez que están solos, su mente se convierte en un pozo oscuro. La clave para apagar esos dardos está en una sola cosa: la fe.
Pablo dice, tomad el escudo de la fe. El escudo no es algo pasivo, no es algo que cae del cielo sin más, es algo que se toma, se levanta, se sostiene. Y la fe, mi amado, no es simplemente creer que todo va a salir bien. La fe es una convicción firme de que Dios está contigo, aun cuando tu mente grita lo contrario. La fe es creerle a Dios por encima de tus pensamientos. Cuando el enemigo te lanza un dardo diciendo, no cambiarás nunca, tú levantas el escudo y respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te lanza, estás solo en esta lucha. Tú levantas el escudo y dices, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Cuando susurra, tu mente está rota. Tú declaras, tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Hermano, hermana, ¿cuántos pensamientos has aceptado sin luchar? ¿Cuántas veces bajaste los brazos sin darte cuenta de que estabas siendo atacado por dardos? No basta con resistir, hay que levantar el escudo, hay que tener respuesta espiritual para cada ataque mental, porque el enemigo no se cansa de lanzar, pero tú tampoco puedes cansarte de resistir. Y la buena noticia es que tú no estás solo en esta guerra. El Espíritu Santo te recuerda hoy que la fe no es un lujo para los muy espirituales. Es un escudo obligatorio para los que quieren sobrevivir mentalmente. No ignores los pensamientos que llegan a tu mente. Evalúalos, filtra, discierne. Pregunta, ¿esto se alinea con la palabra? ¿Esto me empuja hacia la esperanza o hacia la desesperación? ¿Esto me acerca a Dios o me aleja? Porque si no viene de Dios, es un dardo y debes apagarlo. Y aquí hay una verdad reveladora. Muchos de los pensamientos negativos que has estado tolerando en tu interior son fuegos que nunca se apagan porque tú aún no levantaste tu escudo. Pero hoy el Espíritu te dice, levanta en tu escudo, empieza a declarar en voz alta la palabra. No dejes que el silencio alimente la mentira. Cuando tu mente esté siendo atacada, no te quedes callado. La fe también se habla. Dilo con voz firme, mi mente está protegida por la verdad de Cristo. No acepto pensamientos que contradigan lo que Dios dice de mí. No soy esclavo de mi ansiedad, soy hijo del Dios Altísimo. Los dardos que me atacaban ayer hoy se apagan con mi escudo de fe. Y algo más, la fe no solo es tu escudo, es tu puente hacia una nueva forma de pensar. Cuando decides creer, aunque no sientas, cuando decides declarar, aunque no entiendas, cuando decides adorar, aunque estés luchando, entonces algo en el mundo espiritual se rompe y comienzas a pensar desde el cielo, porque la fe cambia la perspectiva. La fe toma la mente del hombre y la alinea al corazón de Dios. Y ahí, los pensamientos oscuros pierden su fuerza. Estás sintiendo cómo el Espíritu está obrando en tu mente. Estás viendo con nuevos ojos lo que antes te oprimía en silencio. Gloria a Dios. Este es solo el principio. La armadura de la identidad. Jesús en el desierto y la confrontación de la mentira. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue una casualidad ni una consecuencia del pecado. No fue un castigo ni una prueba sin sentido, sino que fue un momento divinamente orquestado para mostrarnos a ti y a mí cómo se enfrentan los pensamientos contaminados, cómo se combate la mentira con la verdad y cómo se mantiene intacta la identidad en medio de los ataques mentales más feroces. Porque allí, en ese desierto seco, solitario, árido y brutalmente silencioso, Jesús no solo ayunaba. Jesús estaba en guerra, una guerra que no se libraba con espadas ni con gritos, sino con pensamientos, con frases sugeridas por el enemigo, con ideas disfrazadas de sabiduría,
con tentaciones cuidadosamente diseñadas para sembrar duda, confusión y distorsión en la mente del Hijo de Dios. Y si el enemigo se atrevió a hablarle así al propio Jesús, ¿cómo no va a intentar hacer lo mismo contigo? Mira con atención, hermano querido, hermana amada. El diablo no le dijo a Jesús directamente que no era el Hijo de Dios. No le gritó, eres falso. Le dijo con astucia, si eres hijo de Dios, ahí está la trampa, ahí está el veneno, ahí comienza la guerra mental, cuando el enemigo intenta introducir la duda en tu identidad, cuando te hace creer que necesitas probar quién eres, cuando te convence de que vales en función de lo que haces, de lo que logras, de lo que puedes demostrar, y no en función de lo que el Padre ya dijo de ti. Y es exactamente esa la raíz de muchos pensamientos negativos que hoy te esclavizan. No soy suficiente. Necesito demostrar que valgo. Si fallo, dejo de ser amado. Tengo que rendir más, hacer más, lograr más. Y en medio de esa maquinaria mental de presión constante, aparece la ansiedad, la autoexigencia, el perfeccionismo tóxico, el miedo al fracaso, la necesidad insaciable de aprobación. Todo eso son consecuencias de una identidad que ha sido secuestrada por la mentira. Pero Jesús, aleluya, nos enseñó el camino de la victoria. Cada vez que el enemigo le sugería un pensamiento envenenado, Jesús no razonaba con él, no debatía con lógica humana, no dudaba un segundo. Jesús respondía con la palabra. Cortaba de raíz cada dardo con una declaración de verdad. Y no cualquier verdad, sino la verdad eterna, viva, infalible, cortante como espada de doble filo. Jesús estaba en el desierto, pero su mente estaba habitada por las Escrituras. Estaba débil en su cuerpo, pero fuerte en su espíritu. Estaba solo, pero completamente sostenido por su comunión con el Padre. Y ahí radica un principio que puede salvarte la vida. Tu entorno puede parecer desierto, pero si tu mente está llena de palabra, el enemigo no puede gobernarte. No necesitas un jardín a tu alrededor para tener paz. Necesitas un manantial dentro. Y ese manantial es la verdad de Dios, fluyendo como río de agua viva en medio del calor de tus pensamientos más abrasadores. El enemigo le ofreció a Jesús pan, poder y protección, pero todas esas ofertas estaban condicionadas a una cosa: que Jesús dudara de su identidad. Y hoy, de forma tan sutil como peligrosa, el enemigo te ofrece las mismas tentaciones. Te dice que si no tienes éxito, no vales. Que si otros te rechazan, es porque no eres amado por Dios. Que si fallaste una vez, ya no eres digno de servir. Que si no sientes a Dios, entonces Él se fue. Mentiras, todas mentiras. Y cada vez que las aceptas sin confrontarlas, estás alimentando un pensamiento negativo que luego echa raíces y se convierte en una fortaleza mental que impide que escuches la voz verdadera del Padre. Pero hoy, en este preciso momento, el Espíritu Santo quiere vestirte con una nueva armadura. La armadura de la identidad. No una identidad basada en logros, ni en emociones, ni en opiniones humanas, sino una identidad basada en lo que Dios dijo de ti desde antes que nacieras. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No lo dijo cuando Jesús hizo milagros. No lo dijo después de predicar. Lo dijo antes de que hiciera absolutamente nada. Y lo mismo te dice a ti hoy. No tienes que hacer más para ser amado. Solo tienes que recordar quién eres. Porque cuando sabes quién eres en Dios, los pensamientos negativos pierden su poder. Ya no te afectan las críticas, porque sabes que tu valor no depende de la aprobación de los hombres. Ya no temes al fracaso, porque entiendes que tu llamado no depende de tus aciertos, sino de la fidelidad del que te llamó. Ya no vives bajo ansiedad,
porque sabes que tu Padre cuida de ti. Entonces, si estás enfrentando pensamientos como «soy un fracaso», «Dios no me escucha», «nunca voy a cambiar», «no tengo propósito», hoy, en 1900, el nombre de Jesús, levanta tu voz y declara: «Yo soy quien Dios dice que soy. Mi mente se somete a la verdad del cielo. Rechazo toda mentira que contradiga mi identidad. Mi desierto no determina mi destino. Mi Padre sí, hermano, hermana». Jesús venció en el desierto no por fuerza, sino por certeza. La certeza de que su Padre estaba con él. Y tú también puedes vencer hoy. No porque no tengas pensamientos negativos, sino porque tienes la verdad para responderles, desactivarlos y reemplazarlos. ¿Sientes cómo el Espíritu está reprogramando tu mente con amor, firmeza y claridad? ¿Sientes que algo se está rompiendo por dentro para que algo nuevo pueda comenzar? Entonces prepárate, porque aún hay mucho más. El clamor del alma y el cántico en la noche. Pablo y Silas en la prisión del pensamiento. Hay momentos en la vida donde no hay consuelo humano, donde la mente se convierte en una prisión y el alma parece estar condenada a vivir entre paredes, invisibles, sin salida, sin esperanza, sin dirección. Momentos en los que los pensamientos negativos no solo aparecen como visitantes, sino que se instalan como inquilinos, como voces permanentes que repiten sin cesar: «Nadie te ve, nadie te va a sacar de aquí. Esto no va a cambiar, Dios se olvidó de ti». Y si alguna vez te has sentido así, encerrado, oprimido, limitado por pensamientos que parecen rejas mentales, entonces necesitas mirar con nuevos ojos la historia de Pablo y Silas en la prisión. Hechos 16, 25, 26. Porque lo que ocurrió en ese calabozo oscuro no fue solo un milagro físico, sino una revelación eterna del poder que tiene una mente conectada con el cielo, aún en medio del encierro más opresivo. Imagina la escena. Dos siervos de Dios, fieles, obedientes, justos, llenos del Espíritu, terminan golpeados, humillados, encarcelados en lo profundo de la prisión romana, no por hacer el mal, sino por predicar la verdad. No tenían que estar allí. Humanamente, podrían haber entrado en una crisis mental. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿De qué sirvió obedecer si terminamos aquí? Pero en lugar de entrar en esa espiral descendente de pensamientos venenosos, Pablo y Silas decidieron hacer lo impensable. Adoraron. Sí, adoraron. A medianoche, en medio de cadenas, heridas abiertas y oscuridad total, levantaron su voz no para quejarse, sino para cantar. ¿Y qué enseñanza hay en eso? Aquí está el secreto. Cuando el alma clama y canta al mismo tiempo, las rejas mentales comienzan a temblar. El enemigo quiere que tu medianoche mental sea un lugar de silencio depresivo, de aislamiento emocional, de tortura interna. Pero el Espíritu Santo hoy te recuerda que puedes hacer de tu prisión un altar. Que tu mente, aunque atacada, puede convertirse en un santuario donde la alabanza abre puertas que ni la lógica puede explicar. La historia nos dice que mientras ellos cantaban, hubo un gran terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Pero no te quedes con la imagen literal. Piensa en lo que eso significa para ti, para tu mente, cuando decides adorar en medio del pensamiento negativo, cuando decides alabar aún sintiendo miedo, cuando levantas tu voz espiritual en medio de la duda, de la ansiedad, del ataque mental. Entonces, la atmósfera interna de tu ser comienza a cambiar. Entonces las estructuras mentales de opresión comienzan a romperse. Entonces, lo que te mantenía atado pierde fuerza. Y lo más glorioso de este relato es que no solo las cadenas de Pablo y Silas se rompieron, sino también las de los que estaban alrededor. Eso nos enseña que tu libertad,
mental no es solo para ti, sino que liberará también a los que te rodean. Tu victoria será una señal para otros. Tu adoración en medio de la lucha será un testimonio vivo de que Dios no necesita condiciones perfectas para manifestar su poder. Solo necesita un corazón dispuesto. Ahora quiero que pienses por un momento cuántas veces has estado en tu propia prisión emocional, encerrado en pensamientos de fracaso, de abandono, de miedo al futuro, de culpa por el pasado. ¿Cuántas veces te has sentido encadenado por cosas que nadie ve, pero que tú sí sientes todos los días? Y en esos momentos, ¿qué hiciste? ¿Te callaste? ¿Te rendiste? ¿Aceptaste que esa sería tu nueva realidad? Pues hoy, con la autoridad del Espíritu, vengo a decirte que esas cadenas no son eternas, que hay una alabanza en tu interior que puede desencadenar un terremoto, que aunque la prisión siga allí por fuera, tu mente puede empezar a experimentar una libertad interna que lo cambie todo. Pablo y Silas no esperaron a ser libres para adorar, adoraron para ser libres. Y tú, amado del Padre, puedes hacer lo mismo, en lugar de decir, cuando esté mejor, cantaré. Declara, cantaré para estar mejor, en lugar de pensar, cuando se vaya este pensamiento, oraré. Declara, oraré, y ese pensamiento se irá. Hoy, en medio de tus noches mentales, en medio de tus cárceles emocionales, el Espíritu Santo quiere enseñarte a adorar de forma estratégica, profética, transformadora. Porque la adoración no es solo una expresión musical. Es un arma, es una medicina, es una llave, es la respuesta celestial para romper cadenas mentales. Así que ahí donde estás, sin importar lo que estés sintiendo, declara con tu boca, aunque sea en voz baja: Señor, te adoro en mi noche, te adoro en mi confusión, te adoro porque sé que tú vendrás a sacarme de esta prisión, y mientras eso sucede, cantaré. Y no lo olvides. El terremoto vino después de la alabanza, nunca antes. Puedes sentir cómo algo está temblando dentro de ti mientras lees esto. Sientes que tus rejas mentales comienzan a ceder, entonces sigamos. La mente renovada de un traidor, Pedro y el perdón que reconstruye la identidad Pedro. Aquel discípulo impulsivo, apasionado, valiente, pero también inestable. El que caminó sobre las aguas y luego se hundió. El que juró fidelidad eterna y luego negó a su maestro. El que tenía la revelación más gloriosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al mismo tiempo, el miedo más devastador que lo hizo esconderse y llorar amargamente después de traicionar al que más amaba. Pedro representa al creyente que ha fallado en lo más profundo, pero que todavía tiene un llamado. Representa al que fue alcanzado por la gracia, pero se siente indigno de seguir adelante. Y lo más importante, Pedro representa al hombre que fue restaurado no cuando cambió su conducta, sino cuando renovó su forma de pensar. Después de haber negado a Jesús 3 veces, su mente debió haber sido bombardeada por los peores pensamientos. No soy digno. Si soy un hipócrita. He perdido mi oportunidad. Dios no puede usar a alguien como yo. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, podemos imaginar el silencio de esa noche, el eco de su propia voz diciendo: no, lo conozco, una y otra vez. El recuerdo clavado en su memoria como una espina que lo alejaba de todo lo que alguna vez soñó con Dios. Porque eso es lo que hacen los pensamientos negativos cuando vienen después de una caída. Te convencen de que tu error es tu nueva identidad. Te hacen creer que ya no eres lo que Dios dijo, sino lo que hiciste. Y así, poco a poco, una voz se convierte en prisión. Eres un traidor. Eres una decepción. Nunca serás restaurado. Pero Jesús, oh Jesús,
El buen pastor, el maestro que no abandona a sus discípulos heridos, fue a buscar a Pedro, no con acusación, sino con restauración. Lo esperó en la orilla con pan y pescado en las brasas, con ternura en la mirada y con una pregunta que tenía el poder de sanar la mente más culpable. «Pedro, ¿me amas?». No le preguntó, «¿Por qué me fallaste?». No le dijo, «¿Te das cuenta de lo que hiciste?». Jesús no vino a recordar el error, vino a restaurar la conexión. Porque el verdadero arrepentimiento no se trata de culpa, se trata de volver al amor. Y en ese instante, Pedro no solo fue perdonado, fue reprogramado. Jesús no solo le limpió el alma, le renovó la mente, lo sacó del ciclo mental de autodesprecio, de vergüenza, de condenación, y le dijo algo que resuena como una trompeta en el mundo espiritual: «Apacienta mis ovejas». Aleluya. Jesús no solo le dice que lo sigue amando, le recuerda que todavía tiene propósito. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo te dice a ti, a tu mente cansada, a tus pensamientos contaminados de culpa, a tus noches de llanto y remordimiento. ¿Me amas? No te pregunta si has sido perfecto, no te exige un historial impecable. Te pregunta si lo amas, y si la respuesta es sí, entonces hay restauración. Hoy, muchos de los pensamientos negativos que te atormentan están basados en errores del pasado, y esos errores se han convertido en voces, y esas voces te han encadenado, y esas cadenas te han mantenido paralizado, creyendo que ya no hay nada para ti en el reino. Pero Dios te ha traído hasta este punto del video para decirte, como le dijo a Pedro: aún puedes apacentar, aún puedes servir, aún puedes avanzar, porque en el reino de los cielos el perdón no solo limpia, también reconstruye. Y la gracia no solo restaura lo perdido, también te da una nueva manera de pensar. Pedro se levantó de esa conversación diferente. Ya no fue el mismo, no porque se convirtió de repente en alguien perfecto, sino porque su mente fue sanada por el amor incondicional de Jesús. Y tú también puedes salir de esta temporada mental con una nueva forma de pensar. Puedes dejar de verte como un fracaso y comenzar a verte como un restaurado. Puedes dejar de oír la voz del acusador y comenzar a seguir la voz del buen pastor. Declara conmigo, ahí donde estás, aunque sea en voz baja: mi error no define mi identidad. Jesús me restaura con su amor. Yo también puedo volver a empezar. Hoy renuncio a las mentiras que me dicen que Dios terminó conmigo. Pedro negó 3 veces. Jesús le preguntó 3 veces, una negación por cada afirmación, una herida por cada sanidad, una culpa por cada promesa. Ese es el Dios que te está hablando hoy. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes ver cómo el Espíritu está trayendo libertad a esas áreas de tu mente donde vivía el peso de tus errores? Entonces, prepárate, porque aún hay más. La guerra en la noche, el sueño de Jacob y el encuentro que cambia la percepción. Hay momentos en los que el peso de lo vivido, lo dicho, lo hecho y lo no sanado se convierte en una tormenta mental que ningún ser humano puede explicar con palabras. Una batalla silenciosa donde nadie ve lo que está ocurriendo dentro de ti, pero tú lo sientes como un eco ensordecedor que te habla de noche, que no te deja dormir, que te persigue aun cuando todo a tu alrededor parece estar en paz. Así estaba Jacob, después de haber engañado a su hermano Esaú, después de haber huido, después de años de cargar con una identidad marcada por la astucia, la manipulación, el miedo y la culpa. Llega el momento en el que tiene que enfrentarse no solo a su hermano, sino a sí mismo. Y antes de ese reencuentro físico, Dios lo lleva a un reencuentro interno. La Biblia nos dice que Jacob se quedó solo, completamente solo.
Y en esa soledad comenzó una lucha misteriosa, una pelea que duró toda la noche, pero no era una pelea común. Era una representación espiritual de lo que estaba ocurriendo dentro de su mente. ¿Con quién luchaba Jacob realmente? ¿Con Dios, con un ángel, con su pasado, con su culpa, con su identidad? Tal vez con todo eso a la vez, porque la lucha de Jacob es la misma lucha que tú has tenido noche tras noche. Cuando te enfrentas al peso de lo que fuiste, de lo que hiciste, de lo que no sanaste, cuando tu nombre, tu historia, tus decisiones, tu pasado, se convierte en una carga que ya no puedes seguir cargando, y entonces te das cuenta de que no puedes seguir viviendo sin una transformación. Jacob había vivido toda su vida con un nombre que significaba usurpador, engañador. Y aunque tenía bendición, aunque tenía bienes, aunque tenía familia, su identidad aún estaba marcada por lo que fue, no por lo que Dios quería que fuera. Por eso, esa noche, en esa lucha solitaria, Jacob se aferró al ángel con desesperación, con sed de cambio, con hambre de redención, y dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas». Y aquí ocurre una de las escenas más impactantes de toda la Biblia. No le dan riquezas, no le dan tierras, no le dan protección, le dan un nuevo nombre. Aleluya, porque la bendición que más necesitamos no es externa, sino interna. No es un cambio de circunstancias, sino un cambio de identidad. Y eso comienza con una nueva manera de pensar. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 28. ¿Te das cuenta? Lo que Dios le da a Jacob es una nueva forma de verse a sí mismo, ya no como el que engaña, el que huye, el que miente, el que teme. Ahora es el que lucha, el que resiste, el que prevalece, el que vence. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Tu mente ha sido formada por lo que viviste, por lo que te dijeron, por lo que creíste. Y muchas veces ese sistema de pensamiento te ha hecho caminar como si aún fueras Jacob, como si tu valor dependiera de tus aciertos, como si tu fe dependiera de tus emociones, como si tu destino estuviera marcado por tus errores. Pero hoy, el Señor se te presenta en medio de tu noche, no para castigarte, sino para encontrarse contigo, no para pelearte, sino para confrontarte con amor, para que finalmente puedas soltar lo viejo y abrazar lo que realmente eres en Él. Y aunque Jacob salió cojeando de esa lucha, salió con una mente distinta, porque toda transformación espiritual deja una marca. Toda renovación mental te cambia la manera de caminar. Después de ese encuentro, Jacob ya no se ocultó, no volvió a huir, enfrentó a su hermano, y lo que temía que fuera un conflicto, se convirtió en reconciliación, porque cuando tu mente es sanada, tus relaciones también lo son. Cuando tu identidad es restaurada, tu entorno comienza a alinearse con la paz que ahora vives por dentro. Y tú, hermano, hermana, tú también puedes aferrarte hoy al cielo y decir: «No te soltaré hasta que me bendigas con una mente nueva». No quiero seguir pensando como pensaba. No quiero seguir cargando con nombres que no vinieron de ti. Renueva mi identidad, Señor, y transforma mi percepción. Porque quizás el problema no ha sido lo que vives, sino cómo lo interpretas con una mente que aún no ha sido renovada. Y Dios, en su misericordia, te está llamando a ese lugar íntimo donde los nombres cambian, donde la percepción se transforma y donde los pensamientos oscuros pierden poder. Ante una verdad más alta, hoy es noche de lucha, hoy es noche de bendición, hoy es noche de identidad nueva. ¿Puedes sentirlo en tu espíritu? ¿Puedes oír al Espíritu Santo susurrando tu verdadero nombre en lo profundo de tu alma? Entonces,
Prepárate porque todavía hay más, y lo que viene será aún más transformador. La mirada del Salvador, el poder sanador de los ojos de Jesús en medio de la culpa. Hay heridas que no se ven, dolores que no sangran por fuera, pero supuran por dentro. Pensamientos que nadie puede escuchar, pero que hacen más ruido que 1000 tormentas. Memorias que se repiten como discos rotos cada vez que cierras los ojos o cuando los abres frente al espejo. Y sientes que no puedes perdonarte, que no puedes superar lo que hiciste o lo que permitiste. Y te preguntas cómo sería tu vida si hubieras actuado diferente. Si no hubieras caído, si no hubieras dicho aquello, si no te hubieras alejado, y entonces, sin darte cuenta, estás atrapado en una cárcel mental construida por la culpa. Y la culpa, esa vieja compañera de los corazones quebrados, se disfraza de conciencia, se viste de responsabilidad, se justifica como castigo merecido y va instalándose como un pensamiento que te dice cada día: no mereces ser feliz, no eres digno del perdón, no puedes volver a empezar. Pero, ¿qué harías si te dijera que Jesús no solo murió para perdonar tus pecados, sino también para sanar tus pensamientos? Y si te dijera que justo en el momento donde te sentiste más lejos de Él, Él te miró con amor, no con juicio. Y si te dijera que hay una mirada del Salvador que tiene el poder de reconfigurar por completo tu memoria emocional, que es capaz de desactivar el veneno que la culpa ha dejado flotando en tu mente, que puede devolverle paz a los lugares más ruidosos de tu alma? Déjame mostrarte esta verdad con una de las escenas más impactantes y silenciosas de todo el Evangelio. Jesús está siendo llevado al juicio, golpeado, humillado, escupido. Pedro está allí cerca, escondido, con miedo, y una mujer lo señala: tú estabas con él. Pedro lo niega, una vez, 2 veces, 3 veces, y en ese instante canta el gallo. Y la Biblia nos dice en una frase que tiene un peso indescriptible: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Lucas 22:61. Qué momento tan sagrado, tan devastador, tan lleno de significado. No hubo palabras, solo una mirada. Una mirada que lo decía todo. Una mirada que no juzgaba, pero que tampoco ignoraba. Una mirada que penetró más profundo que cualquier reproche, que habló directo al alma sin emitir sonido. Una mirada que Pedro jamás olvidó. Y aquí está el punto que quiero revelarte. Ese instante fue la semilla de la restauración de Pedro, porque aunque él lloró amargamente después, no fue destruido por su culpa, porque esa mirada no fue de condenación, fue de amor. De ese amor que no borra lo que hiciste, pero te muestra que aún así eres mirado con ternura. De ese amor que no niega tu error, pero tampoco te reduce a él. Y tú, sí, tú, que te miras a ti mismo con reproche, con desprecio, con palabras duras que jamás usarías para hablarle a otro. Tú que te ves como un traidor, como un fracasado, como un cristiano indigno. Necesitas volver a mirar a Jesús, no al Jesús de la cruz solamente, sino al Jesús que te mira cuando lo niegas, al Jesús que, en el momento más oscuro de tu alma, no aparta la vista de ti, porque ahí está el milagro. Él te ve, no como tú te ves, no como te ven los demás. Te ve como el Padre lo instruyó a verte, con ojos de redención. Y cuando entiendes eso, los pensamientos de culpa comienzan a perder fuerza, porque la culpa se alimenta del miedo a ser rechazado. Y cuando descubres que Jesús no te rechaza, que Jesús no te cancela, que Jesús no te abandona, entonces la mente comienza a desintoxicarse. Hay una verdad que debes escribir en lo profundo de tu espíritu. La mirada de Jesús es más fuerte que tu peor pensamiento. Pedro podría haber vivido condenado.
Podría haberse aislado, podría haberse quitado la vida como lo hizo Judas, pero eligió recordar esa mirada. Eligió creer que, si Jesús aún lo miraba, entonces todavía había esperanza. Y eso es lo que tú debes hacer hoy. Deja de mirar tu pasado como el archivo que define tu presente. Deja de ver tu vida como una secuencia de errores. Mira al Salvador, mira sus ojos, escucha lo que Él dice sin decirlo. Yo sabía que ibas a fallar, y aún así te escogí. Yo vi tu debilidad antes que tú, y no cambié de opinión. Tu error no me asustó, mi gracia es más grande. Te miro y sigo creyendo en ti. Y cuando permites que esa mirada te penetre el alma, cuando dejas que esa imagen se instale más profundo que tus pensamientos negativos, entonces tu mente comienza a reescribir su historia. Entonces tus pensamientos ya no se basan en lo que hiciste, sino en quién te ama a pesar de todo. Quiero que ahora mismo cierres tus ojos por un instante y repitas estas frases en voz baja, como quien le habla a su mente cansada y quiere enseñarle a pensar desde el cielo. Jesús me miró y no me rechazó. Mi culpa no es más fuerte que su compasión. Mis pensamientos ya no me gobiernan. La gracia de Cristo sí. Estoy siendo renovado por el amor que me vio en mi peor momento. Y no sé... Hermana querida, puedes sentirlo. Puedes ver que el poder de esa mirada aún está alcanzando a muchos, incluso a ti, justo ahora. Entonces prepárate, porque hay más aguas profundas por donde el Espíritu quiere llevarnos. La restauración de la mente fragmentada, el endemoniado gadareno y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en que la mente humana se quiebra, no por debilidad, sino por exceso de dolor. Momentos en que el alma se llena de gritos interiores, de pensamientos oscuros que nadie entiende, de impulsos autodestructivos, de confusión tan espesa que ya no sabes si sigues siendo tú. Y te preguntas en silencio si algún día volverás a estar bien, si algún día volverás a pensar con claridad, si algún día volverás a dormir sin miedo, sin ansiedad, sin esos pensamientos que llegan sin permiso y no se quieren ir. Y si alguna vez has sentido eso, si alguna vez tu mente se convirtió en un campo de batalla donde perdías más de lo que ganabas, donde la culpa, la confusión, el odio hacia ti mismo o la desesperación tomaban el control, entonces necesitas encontrarte con una historia que no solo está en la Biblia, sino que parece escrita para ti, la del endemoniado gadareno. Marcos 5, 1, 20. Este hombre no tenía nombre. Nadie lo llamaba por su identidad. Solo era el endemoniado, el que vive entre los sepulcros, el que se corta con piedras, el que nadie puede controlar. Y eso ya nos habla de lo que ocurre cuando la mente se llena de pensamientos que no vienen de Dios. Se pierde la identidad, se vive en medio de la muerte emocional y se repiten conductas autodestructivas que no logras explicar, pero que te dominan desde dentro. Dice el texto que este hombre vivía entre los sepulcros. Ese es el primer síntoma de una mente invadida por pensamientos negativos. Se conecta más con la muerte que con la vida. Y no me refiero solo a la muerte física, sino a la muerte de sueños, de esperanza, de relaciones, de gozo. Es esa persona que aunque respira, ya no vive. Y además dice que se hería con piedras. ¿Qué imagen más brutal y real de lo que muchos hacen consigo mismos, aunque no con piedras literales, sino con pensamientos que son piedras internas? No sirvo. Soy un error. Todo es mi culpa. Nadie me ama. Estoy solo. Nunca voy a salir de esto. Cada frase es una piedra con la que te golpeas. Cada pensamiento tóxico es una herida más. Y aunque por fuera nadie lo vea, por dentro estás sangrando. Y lo más tremendo es que dice la Escritura que nadie podía dominarlo. Lo intentaron atar,
con cadenas, lo alejaron, lo rechazaron. Así como muchos hoy son medicados, etiquetados, aislados, pero no sanados, porque la mente no se sana con represión, se sana con presencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en ese día glorioso en que Jesús cruzó el mar solo para ir a buscarlo. Gloria a Dios, un solo hombre. Y Jesús cruzó tormentas, dejó multitudes, cambió de ruta, solo por él. ¿Y sabes por qué? Porque a los ojos de todos ese hombre estaba perdido, pero a los ojos de Jesús solo estaba esperando el momento de su libertad. Cuando Jesús pone el pie en Gadara, el hombre corre hacia él, como impulsado por una última chispa de conciencia que aún quedaba intacta entre tantas voces internas. Y Jesús, con una sola orden, rompe la opresión mental más fuerte que un ser humano puede haber vivido. Miles de espíritus inmundos, pensamientos, traumas, opresiones, heridas acumuladas por años. Todo se desmorona ante una sola palabra del Hijo de Dios. Y lo más impactante viene al final del relato, porque después de todo, el mismo hombre que estaba desnudo, violento, herido y confuso, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Aleluya! La mente restaurada, la identidad recuperada, la paz restablecida. Y aquí está la revelación que el Espíritu Santo quiere sembrar hoy en ti. No importa cuán lejos se haya ido tu mente, no importa cuán enredados estén tus pensamientos, no importa cuánto daño hayas recibido o causado, hay paz disponible para ti. Paz verdadera, paz sobrenatural, paz que no viene por entenderlo todo, sino por estar en presencia del que lo puede todo. Jesús no necesita años para sanarte, no necesita que entiendas todo, solo necesita que corras hacia Él. Ese momento en que el gadareno corre hacia Jesús, a pesar de su caos interior, representa tu decisión de hoy. Tu alma quiere ser libre, tu espíritu quiere paz, tu corazón quiere volver a pensar como antes. Y más que eso, quiere pensar como Cristo. Y así como ese hombre volvió a su juicio cabal, tú también puedes volver a la claridad. Tú también puedes vivir sin miedo. Tú también puedes dejar de pelear contigo mismo. Tú también puedes ser usado por Dios, como el gadareno, que se convirtió en testigo de las maravillas del Señor por toda la región. Ahora, quiero que repitas, no con miedo, sino con fe. Jesús viene a mi Gadara. Mi mente será restaurada. Mis pensamientos ya no me destruirán. Hoy, la voz de Cristo calla toda tormenta en mi interior. ¿Lo sientes? ¿Sientes cómo Jesús está caminando hacia tu orilla, no para condenarte, sino para sentarte, vestirte y devolverte el juicio cabal? Y lo más impactante viene al final del relato, porque después de todo, el mismo hombre que estaba desnudo, violento, herido y confuso, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Aleluya! La mente restaurada, la identidad recuperada, la paz restablecida. Y aquí está la revelación que el Espíritu Santo quiere sembrar hoy en ti. No importa cuán lejos se haya ido tu mente, no importa cuán enredados estén tus pensamientos, no importa cuánto daño hayas recibido o causado, hay paz disponible para ti. Paz verdadera, paz sobrenatural, paz que no viene por entenderlo todo, sino por estar en presencia del que lo puede todo. Jesús no necesita años para sanarte, no necesita que entiendas todo, solo necesita que corras hacia Él. Ese momento en que el gadareno corre hacia Jesús, a pesar de su caos interior, representa tu decisión de hoy. Tu alma quiere ser libre. Tu espíritu quiere paz. Tu corazón quiere volver a pensar como antes. Y más que eso, quiere pensar como Cristo. Y así como ese hombre volvió a su juicio cabal, tú también puedes volver a la claridad. Tú también puedes vivir sin miedo. Tú también puedes dejar de pelear contigo mismo.
Tú también puedes ser usado por Dios, como el Gadareno, que se convirtió en testigo de las maravillas del Señor por toda la región. Ahora quiero que repitas, no con miedo, sino con fe. Jesús viene a mi Gadara. Mi mente será restaurada. Mis pensamientos ya no me destruirán. Hoy, la voz de Cristo calla toda tormenta en mi interior. ¿Lo sientes? Sientes cómo Jesús está caminando hacia tu orilla, no para condenarte, sino para sentarte, vestirte y devolverte el juicio cabal. No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Y ahí está el punto. Ahí está el inicio de la transformación. Cuando dejas de reprimir tus pensamientos y decides derramarlos ante Dios. Cuando dejas de alimentar tus ideas tóxicas en la soledad y comienzas a llevarlas una por una a los pies del altar. Porque la mente no se sana ocultando el dolor, sino expresándolo en presencia del único que puede transformarlo. Ana oró, y no fue su oración la que cambió primero su realidad, fue su rostro. Sí, porque dice el texto, se fue por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que el primer milagro ocurrió en su mente, no en su vientre. Aún no estaba embarazada, aún no había recibido su hijo, pero ya no estaba más triste, ya podía comer, ya podía mirar la vida con otros ojos, porque cuando Dios empieza a sanar tus pensamientos, lo externo deja de gobernarte. Y sí, el hijo llegó, Samuel nació, pero antes del hijo nació una mujer nueva. Una Ana restaurada, con una mente renovada, con una fe diferente, con una paz que no dependía del resultado, sino de la presencia de Dios. Y lo más glorioso, después de dar a luz, Ana levantó un cántico profético. Sí, aquella mujer que lloraba en silencio, ahora profetizaba con voz fuerte. Porque cuando tu mente es liberada, tu boca se llena de autoridad. Hoy quiero que te veas en Ana. Tal vez tu hijo aún no ha llegado. Tal vez tu petición aún está en espera. Tal vez sigues lidiando con provocaciones, comparaciones y silencios. Pero eso no significa que tu mente tiene que seguir atrapada. Hoy es el día para hacer lo que Ana hizo. Derrama tu alma. Habla con Dios como nunca antes. Vacía tus pensamientos oscuros en su presencia y luego levántate. Come y deja de estar triste, no porque todo se haya solucionado, sino porque algo nuevo ha comenzado dentro de ti. Declara ahora mismo, como Ana lo habría hecho, mi mente no será más gobernada por la frustración. Derramo mi alma ante aquel que escucha incluso cuando todos creen que estoy rota. Mi rostro cambiará antes que mi realidad. Porque mi pensamiento ya está siendo sanado. El cántico que aún no he entonado será más fuerte que todas mis lágrimas. Hermosa alma, ¿sientes cómo el Espíritu está tocando justo esas zonas que antes nadie podía alcanzar? ¿Sientes cómo tu mente se está volviendo más ligera, más clara, más llena de fe? Del pozo a la fuente, la mujer samaritana y la mente que se libera del juicio y la vergüenza. Hay pensamientos que no nacen en la mente, sino en las heridas del alma. Pensamientos que se levantan como mecanismos de defensa para protegernos del dolor, pero que con el tiempo se convierten en cadenas que nos aíslan, que nos paralizan, que nos hacen caminar por la vida con la cabeza gacha, repitiéndonos en silencio que no somos dignos, que nadie nos va a entender, que no hay espacio para nosotros en la mesa de Dios, que ya tuvimos demasiadas oportunidades y las arruinamos todas. Y si alguna vez has sentido eso, si has evitado ciertas personas, ciertos lugares, ciertos recuerdos, ciertas oraciones, porque dentro de ti habita el miedo constante al juicio.
Si has llegado a convencerte de que lo que hiciste, lo que viviste, lo que fuiste, ya te descalifica de todo lo que Dios pudiera darte, entonces hoy es el día en que debes encontrarte frente a frente con la historia de la mujer samaritana, porque lo que ocurrió ese día junto al pozo fue mucho más que una conversación casual entre un judío y una mujer. Fue un milagro, psicológico, emocional y espiritual. Ella fue a buscar agua al mediodía, y eso ya nos dice mucho, porque nadie iba al pozo a esa hora. El sol era intenso, el calor insoportable. Las mujeres iban temprano en la mañana o al atardecer, pero ella no quería ver a nadie. No quería cruzar miradas, escuchar susurros, ser señalada. Vivía con una mente llena de vergüenza, y la vergüenza siempre te hace esconderte. Quizás tú también has caminado por la vida así, escondiéndote emocionalmente, aislándote para evitar preguntas, silenciando tu historia para no revivirla, cargando pensamientos que te repiten una y otra vez. Yo no soy como los demás. Yo no soy merecedora. Dios no puede usarme. Pero ese día, cuando pensó que estaría sola, Jesús la estaba esperando. Sí, el Hijo de Dios, el Creador del universo, decidió pasar por Samaria solo para encontrarse con una mujer cuya mente estaba prisionera del juicio, del pasado y de una identidad rota. Y aquí está la belleza de este encuentro. Jesús no empieza hablándole de su pecado, sino de su sed. Porque el pecado es solo el síntoma, la sed es la raíz. Jesús le dice, dame de beber. Y con esa frase no solo inicia una conversación, sino le da valor, dignidad, voz. Porque mientras todos la evitaban, Él se le acercaba. Mientras todos la reducían a sus errores, Él la veía como alguien capaz de dar. ¡Qué poderosa es esa verdad! Porque muchos pensamientos negativos nacen del trato que hemos recibido, no de lo que somos realmente. Y en el transcurso de esa conversación, Jesús va desarmando, con ternura y con firmeza, todas las defensas mentales que ella había construido. No para avergonzarla, sino para sanarla. Le dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu esposo. No lo dice como acusación, sino como revelación. No lo dice para destruirla, sino para que entienda que, aunque nadie más la conocía realmente, Él sí la conocía. Y aún así estaba allí. Y eso, hermana, cambia todo. Porque cuando tú descubres que Jesús sabe lo peor de ti y no se aleja, sino que te pide agua, te ofrece vida, te abre el corazón, entonces tu mente comienza a sanar, porque ya no tienes que esconderte, ya no tienes que simular, ya no necesitas protegerte con pensamientos de defensa. Jesús no solo le habla de su pasado, le habla de su futuro. Le dice, si supieras quién te habla, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y aquí está el mensaje. Jesús siempre ve más allá del historial mental que tú misma te repites. Donde tú dices, soy la rechazada, Él dice, eres la elegida para abrir pozos en tu ciudad. Donde tú dices, nadie me quiere oír, Él dice, serás la primera evangelista en Samaria. Donde tú dices, mi historia es vergonzosa, Él dice, tu testimonio será semilla de salvación para muchos. Después del encuentro con Jesús, aquella mujer corrió al pueblo. Sí, al mismo pueblo que antes evitaba, corrió con alegría, con voz fuerte, con rostro descubierto, y gritó, venid a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Te das cuenta? Lo que antes le causaba vergüenza ahora era su bandera. Lo que antes escondía ahora testificaba. Lo que antes le pesaba ahora le daba propósito. Y eso solo puede ocurrir cuando tu mente es liberada del juicio y de la vergüenza. Jesús no solo le dio agua, le dio una nueva manera de pensar.
Le enseñó que no era definida por sus errores pasados, sino por la revelación que había recibido. Hoy quiero invitarte a repetir esta oración con fe y valentía. Señor, tú conoces todo lo que he hecho, y aún así me esperas. No soy definida por lo que viví, sino por lo que tú me revelas. Mi mente será llena de agua viva. Ya no pensaré como la rechazada, sino como la redimida. Seré testimonio vivo de que tu amor es más o fuerte que la vergüenza. ¿Puedes sentir cómo Jesús te está esperando en tu pozo personal? ¿Puedes ver cómo está desarmando los muros que levantaste para protegerte? El pensamiento que sostiene en medio del mar, Pedro, el viento y la mirada que lo rescató. Hay pensamientos que son como olas, vienen con fuerza, te sacuden, te golpean, te arrastran aunque estés parado sobre algo firme. Pensamientos que no vienen de lo que ocurre a tu alrededor, sino de cómo lo interpretas, de cómo lo absorbes, de cómo lo filtras, con una mente que muchas veces ha sido entrenada más en el miedo que en la fe. Y esa es precisamente la escena que vive Pedro cuando, en medio de la noche, con el mar agitado, después de un largo día de tormenta y cansancio físico, escucha una voz que lo llama a hacer algo impensable: caminar sobre el agua. Porque no basta con tener fe cuando todo está en calma. La fe verdadera, la que transforma la mente y desactiva los pensamientos negativos, es aquella que responde cuando el viento sopla más fuerte, cuando las olas suben, cuando el entorno amenaza con devorarte, y aún así eliges poner un pie fuera de la barca. Pedro ve a Jesús en la distancia y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, sin explicación, sin garantías, solo responde: ven. Y Pedro va. Sí, va, camina, desafía la lógica, vence por un instante todas las estructuras mentales que le decían que era imposible. Por unos segundos, su pensamiento está alineado al poder sobrenatural de Cristo. Por unos segundos, vive una realidad que no depende de la física ni de la razón, sino de la fe. Pero luego, el texto dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y aquí está el corazón de esta enseñanza. Pedro no se hundió por el agua. Pedro se hundió por un pensamiento, por una percepción, por un instante en el que su mente dejó de mirar a Jesús y volvió a enfocarse en la tormenta. Porque ese es el ciclo de los pensamientos negativos. Nos distraen, nos desconectan de lo eterno, nos convencen de que el problema es más grande que el Dios que nos llamó. Nos hacen olvidar que si Jesús dijo: ven, también aseguró el suelo bajo nuestros pies, aunque parezca agua. Y en medio de ese hundimiento, cuando Pedro comienza a tragarse la angustia, cuando la mente le grita: te vas a ahogar, o no debiste salir, esto fue una locura, Dios te dejó, nunca fuiste lo suficientemente fuerte, Jesús extiende su mano, bendita mano de Cristo. No le grita, no lo condena, no le dice: te dije que no ibas a poder. Simplemente lo toma, lo sostiene y le dice con ternura y firmeza: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí no hay reproche, hay revelación. Jesús le está mostrando que la fe es la que sustenta el pensamiento cuando las circunstancias se descontrolan. La fe no es solo una emoción bonita que sentimos en la iglesia. Es la ancla mental que evita que nos ahoguemos cuando la ansiedad, el miedo o la duda nos sacuden. Y tú, alma preciosa, quizás también saliste de la barca un día. Comenzaste algo por fe, tomaste una decisión valiente, obedeciste la voz de Dios, pero el viento sopló, la tormenta se levantó. Y tu mente comenzó a llenarse de ruido, de inseguridades, de pensamientos negativos que te dijeron: ¿qué estás haciendo? No tienes lo que hace falta. Esto no es para ti.
Dios ya no está contigo y comenzaste a hundirte emocionalmente, a callar tu oración, a dejar de soñar, a vivir en modo de supervivencia. Pero hoy el Maestro está cerca, más cerca de lo que crees, y extiende su mano, no para hacerte retroceder, sino para rescatarte del pensamiento que quiso hundirte, porque los pensamientos no cambian solo con fuerza de voluntad, cambian cuando vuelves a mirar a Jesús, cuando recuerdas quién fue el que te llamó, cuando eliges una vez más poner tu mente en las cosas de arriba y no en las olas que se levantan abajo. Y algo más glorioso aún. El texto dice que cuando Jesús subió con Pedro a la barca, el viento cesó. Eso quiere decir que tu mente se estabiliza no cuando todo afuera cambia, sino cuando Cristo vuelve a ocupar el centro. Él no solo calma las tormentas externas, Él calma la tormenta interna. Declara ahora, con fe y determinación: no me estoy hundiendo, solo necesito volver a mirar a Jesús. Mi pensamiento será sostenido por la fe, no por el miedo. El viento puede soplar, pero mi mirada permanecerá firme en el Maestro. La mano que me rescató una vez aún sigue extendida. Hermana, puedes sentir cómo el Espíritu te está sacando del pensamiento que te estaba tragando. ¿Puedes ver que no era el agua, sino tu enfoque? Entonces, respira profundo, adora. Y dime cuando estés lista para el próximo paso de esta jornada sanadora. La renovación que viene del silencio, Elías en Horeb, y la voz que calma la mente agotada. Hay momentos en los que no es el pecado lo que nos derrumba, ni el fracaso, ni una pérdida específica, sino simplemente el cansancio, ese agotamiento acumulado de luchar día tras día contra pensamientos que no dan tregua, contra la presión de seguir funcionando cuando por dentro estamos rotos, contra la sensación de que estamos haciendo todo lo que podemos, pero que nada cambia en nuestro interior, y la mente se convierte en un lugar donde la esperanza se disuelve, donde las emociones se embotan, donde incluso orar se vuelve difícil. Así estaba Elías, el profeta de fuego, el que desafió a los profetas de Baal, el que vio el cielo abrirse y descender fuego sobrenatural, el hombre que vivió momentos de gloria espiritual tan altos que cualquiera pensaría que jamás podría caer en oscuridad mental. Pero cayó en la trampa silenciosa de una mente agotada, y no fue después de un fracaso, sino después de una victoria. Jezabel lo amenazó, y ese mensaje, solo un mensaje, fue suficiente para derrumbar al profeta. Porque a veces no es la magnitud del ataque, sino el estado en el que nos encuentra. Y ese mensaje se convirtió en pensamiento, y ese pensamiento se transformó en decisión. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. ¿Qué peso tan real tienen esas palabras? Elías no quería seguir, no porque no creyera en Dios, sino porque su mente ya no soportaba la presión. Y eso le pasa a muchos siervos, a muchos creyentes, a muchas almas valientes que han estado firmes, que han hecho lo correcto, que han seguido luchando, pero que se han desgastado mentalmente por el camino. Elías se fue al desierto, se acostó bajo un árbol y pidió morir, y allí, en ese lugar donde nadie más lo entendía, Dios lo entendió. No lo reprendió, no lo ignoró, no le dio un sermón, le envió un ángel. Y ese ángel no vino con truenos ni fuego, vino con comida, con descanso, con una frase simple y maternal: levántate y come, porque largo camino te resta. ¡Qué ternura, qué sabiduría! Porque antes de renovar tu mente, Dios quiere restaurar tus fuerzas. Antes de darte una palabra, te da pan. Antes de enseñarte, te abraza. Y luego, cuando Elías recupera algo de fuerza, es llevado a un monte, y allí Dios va a hablarle a su mente agotada,
pero lo hace de una forma completamente distinta a lo que Elías conocía. Dice la Escritura que hubo un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba allí. Y entonces vino un silbo, apacible y delicado, una voz suave, una presencia que no grita, que no sacude, que no empuja, sino que acaricia el alma con ternura. Y en ese instante, Elías se cubre el rostro, porque no era solo un momento espiritual, era el momento en que su mente se reiniciaba. Dios no le gritó para corregirlo, le susurró para atraerlo, y eso es exactamente lo que muchas veces tu mente necesita. No más ruido, no más presión, sino silencio sagrado donde la voz de Dios vuelva a ser audible. Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y no era porque no supiera la respuesta, era porque Elías necesitaba escucharse a sí mismo, verbalizar lo que llevaba adentro, sacar a la luz esos pensamientos acumulados. He tenido mucho celo por ti, pero me han dejado solo y buscan quitarme la vida. Y ahí, en ese desahogo, en ese momento de vulnerabilidad, comienza la sanidad. Dios no lo contradice, pero le muestra la verdad que su mente no estaba viendo. No estás solo. Aún hay 7,000 que no se han doblado. Aún te queda camino por recorrer. Aún hay un Eliseo que necesita tu manto. Y entonces Elías se levanta diferente, no porque la amenaza haya desaparecido, no porque su entorno haya cambiado, sino porque su mente fue restaurada por la voz apacible de Dios. ¿Te das cuenta? Los pensamientos negativos se vencen cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Por eso, hoy, el Señor no viene a gritarte, viene a susurrarte, no viene a exigirte, viene a cuidarte, no viene a confrontarte con juicio, viene a restaurarte con amor. Y si tú hoy, como Elías, sientes que no puedes más, que la presión mental ha sido demasiada, que ya ni fuerzas tienes para orar, Dios te dice, levántate, come, escucha mi voz, no has terminado, yo estoy contigo, declara, conmigo ahora, como quien respira después de una larga noche. Señor, susúrrame en medio del caos, apacigua mi mente como calmaste el monte. Restaura mis pensamientos con tu voz de ternura. Dame fuerza para seguir, porque aún me queda camino. Hermana, ¿lo sientes? ¿Sientes cómo el Espíritu no viene a exigirte más, sino a devolverte lo que perdiste en el camino? De la mente acusada a la mente levantada, la mujer sorprendida en adulterio y la palabra que cancela la condena interna. Hay pensamientos que no vienen de nosotros mismos ni de lo que hemos vivido, sino de lo que otros han sembrado en nosotros, sin pedir permiso, con palabras, con miradas, con actitudes, con rechazos, con gritos, con comparaciones, con silencio. Y esas voces externas, cuando se repiten lo suficiente, se transforman en voces internas que te hacen creer que estás marcado, que estás manchado, que ya no puedes salir del lugar donde caíste, y lo peor es que comienzas a acusar tu propio corazón con las mismas piedras que una vez te lanzaron. Si alguna vez has sentido eso, si alguna vez te has sentido descalificada por los ojos de los demás, si cargas con pensamientos de culpa, de vergüenza, de condenación silenciosa, de indignidad, entonces necesitas mirar con los ojos del alma este momento único en el Evangelio. La mujer sorprendida en adulterio, arrastrada por los fariseos y expuesta públicamente ante Jesús. No le dieron tiempo de defenderse, no le permitieron cubrirse, no hubo juicio justo, solo juicio social. La empujaron al suelo, no para pedir misericordia, sino para reclamar justicia. Pero no la justicia del cielo, sino la justicia torcida del dedo acusador. Y esa escena no es solo un hecho histórico, es un espejo.
Porque muchos creyentes hoy viven exactamente igual, arrastrados por pensamientos que los acusan sin tregua, empujados por voces internas que gritan: culpable, manchada, caída, no mereces el perdón. Lo arruinaste todo. Y lo más cruel es que esas voces no te dan oportunidad de defenderte, porque cuando la mente está herida por la culpa, no se siente digna ni de orar. Cuando la vergüenza se instala, el alma empieza a esconderse incluso de Dios. Pero ese día, en medio del polvo, del escándalo, del dolor, Jesús hizo algo completamente inesperado. No levantó la voz, no miró a los acusadores. Se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. Qué hermoso es ese gesto, porque Jesús se inclinó al nivel de la acusada. No para acusarla, no para señalarla, sino para decirle sin palabras que no estaba sola, que no la dejaría caer bajo el peso de la condena. Y luego, con una sola frase, hizo caer todas las piedras invisibles que volaban sobre su cabeza. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Silencio, conciencia, rostros bajados, pies que se alejan. Y poco a poco, los acusadores se fueron. Pero lo más glorioso aún no había ocurrido. Jesús, que había permanecido inclinado, se incorporó. Sí, se levantó para levantarla, porque no basta con que los acusadores se vayan. Lo que realmente sana la mente es cuando el Maestro te mira y te habla. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: ninguno, Señor. Y él declaró la frase más libertadora que una mente herida puede escuchar: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Aleluya, ni yo te condeno. ¿Puedes imaginar lo que esa frase produjo en su mente? Después de tanto tiempo, sintiéndose culpable, sucia, sin valor, recibir esa declaración de los labios del único que tenía autoridad para juzgarla, eso desarma cualquier pensamiento negativo. Eso rompe cadenas mentales que llevaban años atando. Y esa misma frase hoy el Espíritu Santo la pronuncia sobre ti. Porque muchos pensamientos negativos que enfrentas vienen no del pecado, sino de la falta de revelación del perdón. No has sido liberada del pasado, no porque Dios no te haya perdonado, sino porque tú aún no has soltado el látigo con el que te castigas. Y hoy Jesús se levanta, te mira a los ojos y te dice: ni yo te condeno, levántate del polvo. No eres tu error. Tu mente no será más un tribunal, será un altar. Vete y no peques más, no porque tengas miedo, sino porque ahora sabes que eres amada. Porque la gracia no solo te limpia, la gracia te transforma. Y cuando lo que pensabas de ti misma cambia, lo que haces también comienza a cambiar. Ora ahora, ahí donde estás, repitiendo con tu voz la verdad que desactiva la condena interna. Jesús me vio en el polvo y no me condenó. Los pensamientos acusadores ya no tendrán autoridad sobre mí. Mi mente no será más una celda, sino una morada de paz. La voz de Cristo tiene más peso que todas las voces de mi pasado. Hermana, ¿puedes sentir el polvo sacudirse de tu alma? ¿Puedes ver a los acusadores marcharse uno a uno? Entonces prepárate. Hoy has vencido una batalla invisible y no estás sola si estás escuchando estas palabras ahora. Si llegaste hasta este último bloque de este video, entonces quiero que sepas algo que no te digo como una frase bonita, sino como una verdad espiritual que estoy declarando proféticamente sobre ti. Tú eres una de esas almas valientes que no se rinde. Tú eres uno de los pocos que en un mundo lleno de distracciones eligió quedarse, eligió escuchar, eligió ser transformado, eligió permitir que el Espíritu Santo trabajara en lo más profundo de su mente, allí donde nadie más entra,
donde solo entra Dios, porque solo Él tiene la llave del alma. Y te lo digo con el corazón. Muy pocos llegan hasta aquí, muchos inician, muchos sienten curiosidad, muchos buscan una palabra rápida, pero tú te quedaste hasta el final. Y eso dice muchísimo de ti. Dice que tienes hambre, dice que hay una sed en tu espíritu que va más allá de lo superficial. Dice que no solo quieres escuchar a Dios, quieres obedecerle, quieres caminar en libertad. Quieres experimentar la transformación real, no la que ocurre de afuera hacia adentro, sino la que empieza en lo invisible, en los pensamientos. Por eso, hoy quiero honrarte, quiero felicitarte, quiero bendecirte con todo el poder de las palabras que nacen en el cielo, y quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios esta frase profética: solo si llegaste hasta aquí, como un acto de fe y como una bandera que diga: mis pensamientos ya no me gobiernan, Cristo reina en mi mente. Esa será nuestra contraseña espiritual. Esa frase me mostrará quiénes son los elegidos que se quedan hasta el final. Y no te imaginas lo que significa para este canal, para este ministerio y para el cielo saber que tú eres uno de ellos. Porque cuando una mente es restaurada, una generación entera puede ser bendecida. Y ahora quiero hablarte del poder que tú tienes en tus manos. ¿Sabías que cada vez que compartes un video como este, estás haciendo una obra misionera? Sí, así como lo oyes. Estás extendiendo una red invisible que lleva consuelo, sanidad, dirección y palabra viva a otras personas que quizás están a punto de rendirse. Hay mujeres, hombres, jóvenes, pastores, madres solteras, adolescentes, ancianos, personas que están al borde del colapso mental, que oran llorando por una señal, por una palabra que los saque del pozo de la ansiedad, de la culpa, del miedo, de la oscuridad. Y tú puedes ser el canal para que esa palabra llegue. No lo subestimes, no ignores la fuerza de un me gusta, de un comentario, de una suscripción o de un compartir. Cada clic, cada gesto, cada acción en este video es una semilla sembrada en tierra fértil. Y tú serás parte del fruto que vendrá. Dios honra a los que siembran en su reino, y tú estás sembrando ahora. Así que si este video te tocó, si algo se rompió en tu mente, si alguna frase de aquí se quedará contigo por días, entonces no te vayas sin hacer tu parte. Suscríbete, comparte, comenta. Sé parte de esta red de restauración espiritual que estamos levantando juntos. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos están desconectados de una comunidad de fe. Este canal se ha convertido en iglesia para muchos. Y tú, con tus acciones, estás ayudando a sostener este altar. Y eso es un privilegio. Déjame también decirte esto: sigue alimentando tu mente. No permitas que el enemigo recupere el terreno que hoy perdiste. Sigue viendo nuestros videos. Sigue escuchando palabra viva. Sigue permitiendo que el Espíritu reeduque tu forma de pensar. Porque si hay algo que aprendimos hoy es que Dios no solo cambia tu entorno. Dios cambia tu pensamiento, y cuando eso ocurre, todo en tu vida empieza a alinearse con el cielo. Y ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo más. Quiero invitarte a hacer una pausa sagrada. Quédate unos minutos más con nosotros. Permite que la música que suena en este final te envuelva como una caricia del cielo. Cierra los ojos. Respira profundo. No te vayas corriendo al próximo video. Dale este momento a tu alma y mientras la música suena, susurra algo al Señor. Dile gracias, dile que te ayude a guardar lo que hoy recibiste, dile que selle cada palabra, dile que no quieres volver a ser el mismo, dile que te dé hambre de su verdad, dile que quieres que Cristo reine, no solo en tu corazón, sino también en tu mente. Y hazme una última promesa: no apagues este video antes que termine. Quédate hasta el último acorde, porque mientras la melodía fluye,
El Espíritu sigue obrando. Hoy venciste pensamientos que llevaban años. Hoy recuperaste terreno mental. Hoy te acercaste un paso más a la libertad total. Y el cielo celebra contigo. Mis pensamientos ya no me gobiernan. Cristo reina en mi mente. Esa es tu declaración final. Esa es tu bandera. Ese es tu nuevo comienzo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por confiar. Gracias por dejar que Dios te hablara. Y sobre todo, gracias por no rendirte. Oración. Cristo reina en mi mente, Señor Jesús, Rey de lo invisible y lo eterno, dueño de todo lo que soy. Hoy vengo ante ti no solo para entregarte mi corazón, sino para rendirte lo que por años ha sido mi mayor campo de batalla, mi mente. Vengo con pensamientos que no elegí, con recuerdos que aún me hieren, con ideas que me limitan, con voces internas que me acusan, con preguntas sin respuesta, con dudas que me visitan en la noche, con tormentas que nadie ve, pero que yo siento cada día. Vengo a traerte mis pensamientos rotos, mis ideas contaminadas, mis imágenes dolorosas, mis argumentos mentales construidos en el miedo y no en la fe. Y lo coloco todo a tus pies, Jesús, porque quiero que tú reines en mi mente, reinas sobre mi pasado y borra las memorias que no vienen de ti. Reescribe mi historia desde la gracia y enséñame a recordar lo que me edifica y no lo que me destruye. Reina sobre mi presente y silencia las voces de la ansiedad, acalla el bullicio del mundo que quiere contaminar mi fe y establece tu paz como el lenguaje principal de mis pensamientos. Reina sobre mi futuro y expulsa los pensamientos de miedo, fracaso, comparación, inseguridad. Hazme libre del y sí, del no puedo, del no soy suficiente, y reemplázalos por el sonido glorioso de tu verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, hoy declaro con cada fibra de mi alma, no quiero una mente controlada por el mundo, ni por mi pasado, ni por mis emociones, ni por el enemigo. Quiero una mente gobernada por el cielo, una mente que piense lo que tú piensas, una mente que se alinee con tu voluntad, una mente que te adore incluso en el silencio, una mente que tenga la forma de la cruz, la lógica del reino y el perfume de tu presencia. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada rincón de mi mente, purifica mis neuronas con tu fuego, reconecta mis pensamientos a la palabra, desarma las fortalezas que me mantuvieron preso tanto tiempo. Hazme libre, verdaderamente libre, desde lo más profundo de mi pensamiento. Y si mi mente alguna vez vuelve a dudar, recuérdale a mi alma que tú reinas. Y si la ansiedad vuelve a tocar la puerta, que encuentre un cartel en la entrada que diga: aquí reina Cristo, no hay lugar para ti. Dame pensamientos de fe, dame pensamientos de vida, dame pensamientos de honra, pureza, esperanza, verdad. Dame pensamientos que me acerquen a ti, que edifiquen mi carácter, que expandan mi llamado y que glorifiquen tu nombre. Jesús, Rey de mi alma, Rey de mi historia, hoy te corono Rey de mi mente. Te cedo el trono de mis ideas, las llaves de mis pensamientos, la agenda de mis reflexiones, el mapa de mis decisiones, el archivo de mis memorias y el centro de mi conciencia. Porque ya no quiero pensar como víctima, ya no quiero pensar como huérfano, ya no quiero pensar como esclavo, quiero pensar como hijo, como redimido, como heredero del reino. Y si algún pensamiento no viene de ti, que tu espíritu lo detenga, que tu palabra lo confronte y que tu presencia lo reemplace. Hoy levanto mi voz y mi fe para declarar: Cristo reina en mi mente, Cristo reina en mi mente, Cristo reina en mi mente, y nada ni nadie volverá a ocupar ese lugar. En el nombre de Jesús, el que me llamó, el que me restauró y el que me hace libre cada día. Amén.